Buenos días. Este es Ismael Salinas, una vez más con ustedes para traer un estudio sobre la Haftarah de esta semana que se encuentra en el libro de Zacarías. La porción de la Torah es Miketz. Y entonces vamos a hablar sobre eso esta mañana y espero que les guste el estudio. La porción de Miketz se trata de la vida de José entrando en poder después de que le revela el sueño al faraón. Y vemos como el Señor obra en una manera milagrosa para revelarle a través del sueño al faraón y dándole la revelación de ese sueño a José para poder traer vida y libertad para la familia de Jacob. Entonces, Miketz se llama la porción porque dice al final de estas cosas, es decir, que ya al final de la vida de Jacob, el Señor tiene algo muy importante que va a hacer a través de la vida de los hijos de Israel. Entonces vamos a adelantarnos ahora en la porción que la Haftarah, que se encuentra, como le digo, en el libro de Zacarías, capítulo 2, empezando en el versículo 13 y yendo hasta el capítulo 4, versículo 7. Y hay una conexión aquí que espero que podamos verla con la porción de Miketz. Y lo que está pasando aquí, para darle un poquito de trasfondo de la historia esta, es que el pueblo de Israel había sido llevado a esclavitud a Babilonia y después de los 70 años les dejaron volver. Y empezó el pueblo de Israel a edificar el templo una vez más, nuevamente. Sin embargo, esto no fue sin problemas. Y puede leer sobre las dificultades y lo que batallaron el pueblo de Israel para hacer este templo en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras. Entonces, aquí esta es la profecía de Zacarías para el pueblo de Israel. Y vamos a empezar leyendo allí una porción para ver qué es lo que nos dice el Señor a través de esta porción aquí. Entonces vamos a ver un momentito, por favor. La palabra de Zacarías, empezando en el capítulo 2, versículo 13, nos dice: calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Y siguiendo en el capítulo 3, dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarles a vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo.
porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros humillará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ok, muy bien. Vamos a entonces hablar un poquito sobre esto. En este tiempo podemos ver que el Señor está preparando las cosas. Y le dijo en Génesis 44:16, dice, y entonces dijo Judá, ¿qué diremos pues a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Y nos acordamos, volviendo para atrás un momentito, a la porción de Miqueas, que cuando Josué les hizo trampa a ellos para poder probar qué es lo que había en su corazón, llegó el caso de que se trajeron a Benjamín porque encontraron la copa de Josué dentro el costal con los granos. Y entonces Judá intervino y dijo, ¿qué podemos decir? Somos culpables. ¿Cómo nos vamos a justificar? No podemos justificarnos, ¿verdad? Es decir, que había llegado el momento y donde el Señor ya expuso todo. Ellos dijeron, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Entonces, están al punto de un juicio que se va a hacer contra la vida de los hijos de Israel. Ahora, volviendo para atrás una vez más a la porción de la Haftarah, vemos una escena donde el sumo sacerdote, Yehoshua, está para recibir juicio también. Vamos a ver el versículo 2 una vez más. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Estamos delante de Jehová siempre, y el acusador de los santos está allí también. Y en Apocalipsis nos dice así en el capítulo 12, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador nuestro. Entonces sabemos que Él está allí para acusarnos de día y de noche. Entonces, Él está allí y el Señor está escuchando. Así Jehová reprende a Satán, como le dice en la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y vemos que el Señor está sentado como juez. Y luego también nos dice una cosa muy interesante. Vemos que hay mucho simbolismo lo que está pasando aquí, ¿verdad? El sumo, si nos recordamos, en la obra del sumo sacerdote era llevar los pecados del pueblo de Israel. Aquí vemos que muestra y nos dice en detalle que sus vestimentas estaban sucias. ¿Qué representaba esto? La culpa del pecado. Mostraba que sus ropas estaban sucias por causa del pecado. A los ojos de todos es un vil pecador. Pero una cosa interesante pasó. ¿Qué? Dice allí, pero Jehová los arrebató del fuego. Imagínate, cuando tú tienes, él lo describe como un tizón, ¿verdad? Ahí quemándose, pero si tú lo sacas, si tú lo arrebatas del fuego, ¿qué pasa? Lo libraste de ser quemado, ¿verdad? Bueno, así también.
pasó con el pueblo de Israel, porque es representado, recordemos, por el sumo sacerdote que llevaba toda la carga, iba una vez al lugar santísimo para presentarse delante de Dios con esto, ¿verdad? Entonces, también vemos que habla de la mitra. La mitra era la turbana que tenía en su cabeza. Y se recuerdan, dice que estaba sucia. Y también le pusieron mitra limpia sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque es esto, si recordamos qué es lo que tenía, te acuerdas que tenía una banda de oro encima. ¿Y qué decía? Kadosh le Jehová, santo para Jehová. Eso se encuentra en el versículo 5. Adonai es el que nos escoge, así como escogió a Jerusalén y a su pueblo Israel. Así también Él nos escogió a nosotros para que seamos pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio para proclamar las virtudes de quien nos llamó. Nosotros podemos saber que Dios tiene esto en mente para nosotros. ¿Y para qué? ¿Por qué es si vemos que estamos aquí, ¿qué es lo que el Señor quiere? Y nos dice más adelantito lo que el Señor estaba pensando. Recordemos que dice, Adonai nos escoge para que seamos testigos y seamos un mofet. Es una palabra hebrea que quiere decir una señal maravillosa. ¿De qué? ¿De qué es que vamos a testificar nosotros? Vamos a testificar de que el Señor va a enviar, ¿verdad? Va a enviar a una persona que va a hacer una gran obra. Dice aquí que traerá a uno su siervo. Él traerá a su siervo. ¿Y cómo le llama? El renuevo. El renuevo, ¿verdad? Este es un brotito que sale en otro lugar. Si puedes imaginarte el mapa de Israel, recordamos de dónde venía el Mesías. Él es de la línea de Judá. Judá se encuentra al sur, más cerca al Mar Muerto. Pero donde nació Yeshua fue en Belén. Pero la familia de él, es decir, mamá y papá, papá en el sentido del el padrastro José, ¿verdad? Ellos estaban en el lugar de Nazaret. Si se acuerdan dónde estaba Nazaret, Nazaret estaba al norte, cerca del mar de Galilea. Entonces, es decir, que estaba bastante lejos en aquellos tiempos, que si se acuerdan cuando tuvieron que viajar de Nazaret, porque Miriam estaba embarazada, a punto de dar luz a nuestro Mesías Yeshua, tuvieron que venir y ese viaje se tardó varios días para que llegaran a presentarse cada uno a su lugar donde tenían que reportarse para los impuestos, ¿verdad? Para el conteo. Entonces, este broto, si conocen un poquito de las matas, ven que tú tienes aquí un arbusto, una planta, y a veces sale un retoño, un renuevo, no donde está la mata, sino que lejos, separado de esto. ¿Qué pasó? Esto pasó. Esto tiene significado cuando piensas de quién es. Donde decían que le llamaban a nuestro Mesías que él era nazareno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venía de Nazaret. Entonces, podemos ver entonces lo que está diciendo, que esto es el que está naciendo de Nazaret. Ese renuevo quiere decir no,
Cuando dijeron que el Señor era nazareno, no era porque tenía su pelo largo o porque no bebía vino, sino que quería decir que este era el que es de este lugar, sea Judá, pero nació se crió en otro lugar, en Nazaret, ¿verdad? Eso era un renuevo. Ese en hebreo se llama Notrim, también Nazaret, pues de donde agarramos la palabra nosotros, Nazaret. El Nazaret, Nosrim son la gente y Nazaret es la persona donde la persona nació. En ese pueblo, Nazaret era porque era una aldea de grupos de personas de Judá, pero que estaban al lado del norte. Nomás es para que vean qué interesante es la palabra cuando la vemos a través a luz de la palabra de Dios. Entonces, pero no, también nos dice otra cosa interesante, ¿verdad? Cuando vemos lo que está pasando, vamos a hablar un poquito de la escena que estamos viendo para que tengamos una vista más clara. Es una escena celestial. Están delante del juicio del gran soberano. Está sentado él al frente. Y el acusado es Yehoshua, que es el sumo sacerdote, con sus ropas sucias. Definitivamente él es culpable, se ve que es culpable, ¿verdad? Porque el hecho que está con sus ropas sucias, callado, ni habla, te da a saber que él es culpable. Está ahí enfrente del juez, del gran juez, y como y como que si lo agarraron con el puñal en la mano, él es culpable, no hay vuelta de hoja en eso. A su derecha está Hasatán, acusando al sumo sacerdote, y a su izquierda está el Malach Jehová, es decir, el ángel Jehová. En otras áreas habla del Malach Jehová, y esto es Yeshua, el Mesías. También están otros seres, son santos, serán los santos o Malachim, y a ellos les habla el Malach. Y el Malach Elohim cambia su ropa sucia, le dice, cámbiale la ropa, ¿verdad? Es decir, que aún todo lo que hizo como sumo sacerdote no fue suficiente. ¿A qué me refiero? A los sacrificios, a la intercesión, a poner el incenso, de traer todas estas cosas, mantenerlo. Todo lo que tenía que hacer no era suficiente para salvarlo. Pero hay uno que dice, mira, yo he removido tu culpa, como dice en Salmo 30:11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está pasando, lo que pasó en ese momento, y podemos ver cómo el Señor intervino en la vida del sumo sacerdote para cambiar su estatus. Y entonces podemos ver más adelante, como habíamos leído, dice entonces que podemos ver que el Señor, vamos a ver una vez más la palabra del Señor aquí, como nos dice en la Escritura. En el versículo 6, y el ángel amonestó, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también gobernarás en mi casa, ¿verdad? Entonces, el Señor le dice después, mira, yo he cambiado todo esto de cómo de tu culpa la quité y ya no está más, ¿verdad? Pero ahora él le dice que si
si él anda, como le dice, entonces va a ser de gran bendición. Vayamos más adelante ahora, brincando al capítulo 4, versículo 1, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y yo respondí, he mirado y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas del candelabro. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, 2 olivos, el uno a la derecha y el otro depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, mi señor? Y ahí vamos a detenernos un momentito para explicar, para ver qué es lo que él veía, qué se imaginan ustedes que él estaba viendo. Sabemos que es una lámpara, pero más que una lámpara, es la menorá. ¿Se acuerdan cómo es la menorá? Una lámpara con 7 brazos y cada bracito era como, eh, como flores de almendra encima y a los lados, y encima de ello tenía como 7 lámparas individuales, ¿verdad? Entonces la menorá es una sola, pero tiene 7 brazos. Y allí cada una tiene una lámpara. Y entonces es lo que se estaba viendo y es lo que el Señor estaba diciendo a ellos. Y es lo mismo que se ve en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 20. Dice ahí, misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Y las 7, perdón, las 7 estrellas son los ángeles y las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces vemos que lo que había visto Zacarías en la visión era la menorá del Señor, que es simbólico de estas otras cosas, que es la iglesia. Entonces estaba allí, pero también vio a los árboles de olivo, ¿verdad? Y el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 4, nos dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros, y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Entonces vemos que no son nomás, son simbólicos, pero no son esas cosas, sino que son simbólicos de las 7 iglesias y de los testigos del Señor que están delante de Dios. Entonces es bonito ver y entender que lo que el Señor tiene allí es para el pueblo de Dios, es decir, aquellos que creen en el Señor, a las iglesias y para su pueblo Israel. Podemos ver ahí los 2 olivos, aquellos que están delante de Dios, es Israel y el pueblo, el Goyim, los Goyim, es decir, los 2 árboles de olivo. Y entonces vemos, volviendo para atrás otra vez a la escritura para terminar esta porción que dice aquí. Y dice, entonces respondió y me habló diciendo en el versículo 6, y esto respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Zorobabel que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el versículo 7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella.
Entonces, para dar finiquitar esto, ¿verdad? Le hace la pregunta en el versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Y será reducido a llanura. Es decir, que ¿por qué habla de Zorobabel? Zorobabel, si recordamos, él era el que fue ordenado de la línea de David para regresar a edificar el templo y volver a traer la nación junta una vez más. Pero a él se le hizo tan difícil por causa de todo lo que estaba pasando, la gente mintiéndole, tratando de imponer el trabajo, y que se puso tan difícil para él que él dejaron de edificar. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años. Entonces, ¿qué pasó? La confusión, los obstáculos, las dificultades. Hoy en día podemos llamar la pandemia, la política o cualquier otra cosa que se interponga delante de Jehová. Pero ello es nada comparado a estos obstáculos, a esta confusión, a estas cosas. Y eso es lo que el Señor le está revelando. ¿Quién eres tú, oh gran monte? A esos problemas, esas dificultades, es el gran monte, el obstáculo que se impone contra él. En Isaías 42, versículo 13 al 16 dice, Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará y voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, dice, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. En el versículo 15 dice, convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Aquí podemos ver entonces que en el libro de Isaías, que el Señor convierte en soledad a los montes, a las montañas, las hace como llanuras. Entonces, esos obstáculos no son nada. Él seca la hierba y los ríos se tornan en islas. En fin, habla de la grandeza. Y el versículo 16 da la culminación. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé. Entonces podemos ver cuando el Señor quita ese gran monte, los ciegos podrán ver, los hace caminar a luz desde el día y te abre el camino. Estas son las que él va a hacer y no lo va a desamparar, le está diciendo. Al final, terminamos con esta conclusión. Delante de Zorobabel, es de la familia del rey. Entonces el Señor va a empezar que le dice que va a estar con él para que se haga esa obra. Y la misma cosa nos dice a nosotros. Esto es lo que él va a hacer y confiemos en él, esperemos en él, porque él es el gran rey. Él es el que justifica, él es el que santifica, él es el quien llama. Confiemos en él. Esperemos que haya sido de bendición y que puedan pensar sobre lo que el Señor ha hecho. Y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Shalom.